Es movimiento parabólico porque la trayectoria que describe los proyectiles es una curva llamada parábola y es de caída libre cuando los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. No se tomará en cuenta el aire o la resistencia que éste ofrece. La aceleración de la gravedad es constante a lo largo de todo el recorrido del proyectil y siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Trabajaremos con el valor de 9,8 para la gravedad. Ejemplos tenemos un montón, como cuando estamos en el campo de batalla, el movimiento que acaba de realizar el proyectil es un movimiento parabólico. A continuación también estos son de parabólicos. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto que está formado por dos movimientos que se realizan al mismo tiempo. Vamos a lanzar nuestro proyectil y a continuación vamos a colocar su velocidad inicial v sub 0. Esta es la velocidad inicial con la cual sale disparada nuestro proyectil y vamos a descomponer esta velocidad en su componente horizontal y su componente vertical. A la componente horizontal inicial la vamos a llamar velocidad inicial en X y a la componente vertical de la velocidad inicial la vamos a llamar velocidad inicial en Y. Muy bien, a continuación vamos a realizar la proyección de nuestro movimiento parabólico de manera horizontal. Y cuando realizamos la proyección de nuestro movimiento parabólico de manera horizontal, lo vamos a ver ahí abajo, abajito. En el movimiento que vamos a obtener es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a hablar de la componente horizontal de la velocidad, solamente de la componente horizontal. ¿Cuál es la característica de la velocidad horizontal en un movimiento parabólico? Es uniforme. Es uniforme. La velocidad es constante y nunca va a variar. Siempre va a tener el mismo valor a lo largo de todo el recorrido del proyectil. Esto solamente pasa con la componente horizontal de la velocidad y nunca va a cambiar. Y siempre va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido del proyectil. Una vez más, nunca va a cambiar, va a permanecer constante. Por ejemplo, vamos a asumir que la componente horizontal de la velocidad al inicio tenía un valor de 20 metros sobre segundos. Entonces, a lo largo de todo el recorrido del proyectil, el valor de la componente horizontal de la velocidad va a ser de 20. Nunca va a cambiar. Siempre será el mismo valor para la componente horizontal de la velocidad. Entonces, la componente horizontal de la velocidad para este tipo de movimiento parabólico se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a proyectar nuestro movimiento parabólico de caída libre, pero sobre la vertical y obtendremos un segundo movimiento. Vamos a obtener un movimiento vertical de caída libre. Ahora vamos a hablar de la componente vertical de la velocidad. Su característica principal es que la velocidad va a cambiar, por lo que el valor de la componente vertical de la velocidad va a ir cambiando a lo largo del recorrido del proyectil. Esto es debido a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Esto es debido a la aceleración de la gravedad. Cuando el proyectil empieza a subir, se puede ver que la componente vertical, la flechita, a medida que va subiendo, va a ir disminuyendo hasta que el proyectil llega a su altura máxima, en la cual la componente vertical de la velocidad es 0. ¿Sí? Esto pasa cuando el móvil ya no puede subir más y a continuación el proyectil va a ir bajando y cuando el proyectil va bajando su rapidez empieza a aumentar también. Esto debido a que la aceleración de la gravedad va a su favor, ya que este siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo que esta rapidez aumenta, como se puede ver la flechita va aumentando su tamaño conforme el proyectil va bajando. Entonces, en conclusión, cuando el proyectil va de subida, ¿sí?, la rapidez disminuye debido a que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo y como se puede ver la componente va de la velocidad, la flechita va disminuyendo a medida que va subiendo. Esto pasa hasta que llega a su altura máxima, alcanza su punto máximo, en la cual la componente vertical de la velocidad es 0, pero solamente es la componente vertical de la velocidad.
La componente horizontal de la velocidad, esa no es cero, esa permanece constante a lo largo de todo el recorrido del proyectil. Y a continuación, conforme el proyectil va bajando, su rapidez va a ir aumentando y la flechita va a aumentar su tamaño. Por ejemplo, vamos a darle un valor a la componente vertical de la velocidad. Cuando el proyectil es disparado al inicio, el valor de la componente vamos a decir que es de 20 metros sobre segundo. A medida que el proyectil va subiendo, el valor de su componente va a ir disminuyendo hasta que el proyectil llega a su altura máxima, en la cual la componente de la velocidad vertical es 0, y a continuación el móvil va a empezar a descender y aumentar su rapidez. ¿Sí? Muy bien, vamos a proseguir con la experiencia número 7, que corresponde al tema de lanzamiento de proyectiles, que es parte de cinemática. El objetivo va a ser determinar la distancia vertical Y en función de la distancia horizontal X en el movimiento compuesto. Como fundamento teórico, la expresión proyectil se aplica a una pelota de béisbol, a una bomba que se arroja desde un avión o a una bala de rifle. La línea descrita por el proyectil se denomina trayectoria, y esta trayectoria resulta afectada por la resistencia del aire. Sin embargo, nosotros vamos a despreciar estos efectos y vamos a suponer que el movimiento tiene lugar en el vacío. Entonces, la única fuerza que va a actuar sobre el proyectil es su peso. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo se dan estos tipos de movimientos y las trayectorias parabólicas que describen. El movimiento de los proyectiles puede definirse como una combinación del movimiento horizontal uniforme y del movimiento vertical uniformemente acelerado. A continuación veremos las ecuaciones. En este caso vamos a usar estas ecuaciones para el eje horizontal, ¿sí? Que serían estas tres, y las ecuaciones para el eje vertical serían estas de acá, ¿sí? Cuando analicemos los movimientos, ya sea el movimiento horizontal, vamos a tomar en cuenta estas ecuaciones, y cuando analicemos el movimiento en el eje vertical vamos a usar estas ecuaciones de acá. Muy bien, en la experiencia en laboratorio se usan estos materiales. Se utiliza un lanzador de proyectil, se utiliza el proyectil, el flexómetro para poder medir la distancia horizontal que recorrió el proyectil y también la distancia vertical que recorrió el proyectil, y también un tablero de madera que este va a tener papel carbónico. Entonces este sería el lanzador de proyectil. Como pueden ver, este lanzador de proyectil, lo que se hace es colocar por aquí, por la parte de delante, se introduce el proyectil, que en este caso va a ser una pelota, y esta pelota se la presiona, y una vez que esté asegurada, aquí adentro hay un resorte, ¿sí? Y ese resorte nosotros al colocar la pelotita la comprimimos, y para nosotros poder lanzar la pelotita con una velocidad inicial, nosotros liberamos, ¿sí?, este seguro, y la pelotita va a empezar a salir y va a empezar a describir una trayectoria parabólica. En la parte de aquí, como pueden ver, hay como aquí se puede lecturar el ángulo de inclinación que tiene este lanzador de proyectiles, ¿sí? Y aquí pueden observar que con este hilo se puede más o menos identificar a qué ángulo con respecto de la horizontal se encuentra. Muy bien, perfecto. Y este sería el tablero de madera, que en este caso solamente se ve un tablero de madera, pero en la experiencia en laboratorio, aquí se coloca debajo un papel carbónico, ¿sí? Y encima de ese papel carbónico se coloca una hoja de papel bond. Entonces cuando el proyectil llega a impactar aquí, en este punto, llega a impactar a la hoja de papel, pero por debajo está el papel carbónico y va a dejar una marca, y nosotros vamos a poder medir
a qué distancia vertical, ¿sí? Llegó a impactar el proyectil, y también la distancia horizontal. Muy bien. El esquema de la experiencia sería este de acá. Nosotros vamos a tener nuestro sistema de referencia Y aquí y nuestro sistema de referencia X. Nosotros en la parte aquí abajo vamos a colocar los datos que vamos a obtener de la experiencia. Vamos a tomar varios datos y vamos a tomar su respectivo, en este caso su respectiva posición para X y para Y del proyectil. En este caso el lanzador de proyectil nosotros lo vamos a colocar aquí en el origen de nuestro sistema de coordenadas. Como pueden observar, este sería la escala, ¿sí?, que nosotros vamos a utilizar. Cada cuadrito me lectura 10 centímetros, ¿sí? Y como pueden observar, esta escala tiene 10 cuadritos, por lo tanto son 100 centímetros, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a colocar nuestro tablero de madera en donde va a impactar nuestro proyectil. Inicialmente lo vamos a colocar a una distancia de 30 centímetros o 0,30 metros. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que este lanzador de proyectil vamos a trabajar con una velocidad inicial, porque como tiene un resorte, el proyectil va a salir disparado con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial es de 4,7 metros por segundo. Y el ángulo de inclinación que vamos a utilizar va a ser de 45 grados, ¿sí? Entonces, una vez aclarado eso, vamos a empezar con la experiencia. Muy bien, entonces lo que necesitamos es cargar el lanzador de proyectiles con el proyectil, ¿sí? Lo cargamos y procedemos a disparar el proyectil. Entonces, nuestro primer dato, ¿sí?, va a ser que el proyectil ahorita está en el sistema de origen para X0 y para Y0, como pueden observar. Y empezamos a lanzar el proyectil. Y como pueden observar, impactó en el tablero de madera. Y con el flexómetro vamos a medir la distancia que recorrió horizontal y la distancia vertical, ¿sí? Entonces, esto sería la lectura que nos dan en el laboratorio. La distancia horizontal que recorrió fue de 0,30 y la distancia vertical fue de 0,255 metros. Estos datos los vamos a colocar aquí en esta tabla que estamos armando. Nuestra segunda medida nos da estos valores para el lanzamiento del proyectil. Proseguimos con la experiencia. Ahora el tablero de madera nosotros lo vamos a alejar, ¿sí? Lo vamos a alejar y vamos a proceder a cargar el lanzador de proyectil. Lo cargamos con el proyectil y lanzamos el proyectil y vemos que logró impactar a una altura un poquito más arriba que anteriormente. Entonces vamos a medir qué distancia horizontal recorrió y qué distancia vertical también recorrió. Y estos serían los datos, ¿sí? La distancia horizontal y la distancia vertical. Y estos datos nosotros vamos a anotarlo aquí en nuestra tabla. Este sería nuestro tercer dato medido. Vamos nuevamente a tomar otro dato. Vamos a alejar nuevamente el tablero de madera. Y vamos a cargar nuestro lanzador de proyectil. Lo cargamos y procedemos a lanzar. Y como pueden ver, el proyectil logra impactar al tablero a una altura un poquito más elevada que la anterior. Y vamos a ver cuánto es la distancia horizontal que recorrió, sería este valor, y la distancia vertical que recorrió sería este valor de acá. Muy bien, estos datos nuevamente los anotamos en la tabla, ¿sí? Y así sucesivamente nosotros seguimos lanzando el proyectil para nuevas alcances horizontal, pero nosotros en este caso vamos a tomar estos datos y en el laboratorio se toman más datos, así que
más o menos en laboratorio se tomarían estos datos, se tomarían 9 datos. Nosotros solamente hicimos con 4 datos de manera de ejemplo, y como pueden observar aquí y como podemos ver, estos datos se obtuvieron del laboratorio. Entonces de manera experimental ya se obtuvieron la distancia vertical que recorrió, que serían estas de acá, y también las distancias horizontales de manera experimental. Y de manera teórica vamos a determinar la altura teórica que debería haber recorrido. Entonces para ello vamos a determinar esta altura teórica del proyectil, y con estos datos, ¿sí?, que se van a usar para poder determinar la altura teórica en cada uno de estos datos. Por ejemplo, en el segundo dato, para obtener este valor, nosotros vamos a usar esta ecuación, ¿sí?, de altura teórica para un movimiento parabólico, donde ustedes pueden observar que aquí tenemos la gravedad, que es de 9,8 como dijimos. La distancia horizontal que recorrió lo tenemos aquí en cada uno de los datos, ¿sí? Tenemos para la velocidad inicial, en este caso también lo tenemos. Esta velocidad inicial se va a utilizar para cada uno de estos datos, y el ángulo también θ lo tenemos, que es de 45 grados, que ese no varía, ¿sí? Ese es el ángulo al cual estaba el lanzador de proyectiles. Entonces estos datos y el dato de la distancia horizontal vamos a utilizar para encontrar la altura teórica o la distancia vertical que recorrió el proyectil. Entonces vamos a para el segundo dato, cuando x es 0,30, ¿sí?, la altura teórica, nosotros al reemplazar los valores, ¿sí?, aquí reemplazamos los valores que ya tenemos, vamos a calcularlo en la calculadora, y este nos va a dar que la altura teórica, ¿sí?, es de 0,26 metros, ¿sí?, esta altura teórica. Muy bien, vean que la altura teórica es un poquito mayor, no mucho, un poquito mayor que la altura experimental que se obtuvo en el laboratorio, ¿sí? Entonces de esta forma ustedes van a determinar cuando x es 0,60, ¿sí?, aquí cuando x es 0,60 van a encontrar la altura teórica, que va a ser similar a esta altura experimental, ¿sí?, va a ser similar, pero va a ser otro valor. Ustedes lo van a determinar para los datos que faltan aquí encontrar, que serían para cuando x es 0,6, 0,9 y así hasta llegar hasta cuando x es 2,1, ¿sí? Entonces ustedes lo determinan, las alturas teóricas, y esos cálculos no es necesario que lo realicen, solamente basta con este ejemplo, pero aquí necesito que ustedes coloquen las alturas teóricas que faltan, ¿sí? Entonces una vez que terminen eso, lo que van a realizar es lo siguiente: en una hoja, ¿sí?, van a colocar estos puntos, ¿sí?, en este caso este sería para el eje X y este sería para el eje Y. En este caso, como pueden ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 puntos, que son justamente estos de acá. Este sería el primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así hasta llegar al noveno, ¿sí? Esos serían los 9 puntos. Y una vez, por ejemplo, para el dato de la altura experimental, que en este caso la altura experimental, vean que es la trayectoria que está con línea azul, de color azul. Ustedes primeramente ubican esos puntos, esos 9 puntos, ¿sí? Una vez que tengan ubicados esos 9 puntos, ustedes van a unir esos puntos, ¿sí? Van a unir, y más o menos le tiene que salir una gráfica de una trayectoria parabólica, ¿sí?, como se puede ver aquí en la gráfica. Y lo que les faltaría a ustedes es determinar la altura teórica para estos valores de acá. Una vez que tengan estos, también van a poder colocar o van a poder ubicar los puntos, que serían estos puntos de acá.
Una vez que los ubican, trazan una línea, unen con líneas, ¿sí? Y más o menos le tiene que salir, como en la gráfica, le tiene que salir una trayectoria parabólica, ¿sí? Entonces, esa sería su tarea, ¿sí? Primero tiene que completar este cuadro. Una vez que complete este cuadro, hacen esta gráfica, la altura experimental y la altura teórica. De esta manera pudimos determinar la distancia vertical, ¿sí? Esta distancia vertical en función a la distancia horizontal, ¿sí? Para un movimiento parabólico. Y finalmente la conclusión. Entonces eso sería por el día de hoy. Nos vemos